partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Estamos encantados de estar con ustedes. Seguidamente los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción del programa, Carla Sons. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube estamos en rcr750, de la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor y @fm_Fernández. Y también las etiquetas Monitor DH, Observa Atrocidades, y en Instagram estamos en Monitor DH. Hoy miércoles 9 de marzo de 2022 tenemos el agrado nuevamente de contar con un experto en Derecho Internacional, nada más y nada menos que el doctor Víctor Rodríguez Cedeño. Él fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Naciones Unidas, y tuvo mucho que ver en la redacción final del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es autor de varios libros especializados y coeditor del Glosario de Justicia Internacional Penal. Estamos muy agradados de tenerte. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fernando, y de nuevo por la invitación y compartir contigo temas tan importantes de alcance internacional. Sí, yo creo que estamos en un tema realmente palpitante, muy delicado y que nos ha mantenido atentos desde finales de febrero. Ya tuvimos el agrado también de contar con Tahiri Moya para hablar de este tema, pero creo que hay muchas aristas sobre las cuales hablar, ¿no? Nos toca seguir hablando de la invasión de Rusia a Ucrania, los efectos de la guerra en los derechos humanos y el derecho internacional, y eso está implicado también con las sanciones a Rusia, Bielorrusia y el impacto en Venezuela, que nunca podemos dejar de ver esto en el contexto. Así que toma la palabra, Víctor, y háblanos un poquito de esta temática tan interesante y angustiante también. Sí, Fernando, tienes razón. Yo creo que esta situación es la más grave que se ha planteado desde 1945. Y lo primero que debemos decir es que la terminología en derecho internacional o en relaciones internacionales a veces confunde un poco lo que realmente está sucediendo. A veces hablamos de situación en Ucrania, hablamos del conflicto en Ucrania. Lo que tenemos que hablar más que todo es de la agresión que ha sido víctima Ucrania por parte o de parte de la Federación Rusa. Es decir, a veces confrontación, conflicto armado, todos son términos que tienen sus propias características y yo creo que en este caso, más que un conflicto armado sumamente disparejo, la fuerza, pues estamos hablando de una agresión, de una invasión. Esta invasión tiene, y yo no me voy a referir a ello, pero tiene efectos políticos muy importantes, tiene efectos políticos internos, porque dependiendo del éxito o del fracaso, Putin se fortalece o se debilita, aunque pudiera traer incluso hasta cambios políticos internos, cosas que yo no conozco bien, pero bueno, estos son escenarios que se plantean en el plano interno. En el plano internacional, en el plano externo, pues por supuesto que tiene un impacto muy importante desde el punto de vista político en la región y en las relaciones con Europa, con la participación de China, tiene un impacto global, tiene un impacto en América Latina y en Venezuela, como lo hemos visto ayer justamente, hemos estado viendo la situación política venezolana en relación o por la incidencia de lo que está sucediendo en Ucrania. Por supuesto, hay también implicaciones económicas, sociales, financieras, petroleras. No me refiero a esas, pero a las sociales sí me detengo un segundo porque entra en el ámbito nuestro de derechos humanos. Son los desplazamientos que están ocurriendo en este momento. Yo creo que uno de los tan grave como el de Siria, como el de los mismos venezolanos que hemos tenido que salir del país.
Se calcula, según las fuentes de ACNUR, de 60.000 personas diarias y más se han superado. Ya estamos hablando de 1.200.000, 1.500.000 personas, y se estima que podrían llegar a 5 millones de personas a los países fronterizos, unos que reciben con mucho aprecio en el sentido humanitario y solidario, que es Polonia, Moldavia, Eslovaquia, unos menos, como Hungría, que tienen más relaciones con el gobierno de Putin y no ha ofrecido la presencia en el país, sino que los recibe solidariamente, por supuesto también, pero en la frontera, y para eso ha establecido campos de refugiados en la zona fronteriza. Esto es un impacto importante, no solo para los países vecinos, incluyendo Letonia, Lituania, los Bálticos, sino que ya comienza, o sea, Polonia es más importante porque es el paso directo a Alemania, un país limítrofe, y de allí ya hablamos en España, ya han llegado 1.000 o 2.000 personas, ucranianas evidentemente, que ya están llegando. Es decir, está causando un problema social a nivel europeo. Y eso nos afecta a nosotros como venezolanos, como estudiosos de los temas de derechos humanos y de refugiados y de protección de las poblaciones, porque definitivamente eso va a tener un impacto social y político en los países, en la medida que van llegando. Aquí ya lo vemos en Italia, hay solidaridad en general, pero también hay cuestionamientos, hay rechazos, hay consideraciones distintas, de manera que va a crear un debate político en los próximos días, además del impacto político y social. Pero yo me refiero más bien a los efectos jurídicos. Yo creo que lo más importante es la violación del derecho internacional y la violación de los principios de la Carta. La agresión no se justifica independientemente de lo que los historiadores puedan decir o puedan considerar, o de todos los argumentos que pueda plantear Rusia en las relaciones de Ucrania-Rusia, el origen. No, o sea, la agresión es sostenible y es inaceptable absolutamente. O sea, se está violando el derecho internacional. Pero se están violando los principios fundamentales de derecho internacional que están recogidos en la Carta, que son normas imperativas de derecho internacional, el principio de la autodeterminación de los pueblos. Ellos están decidiendo por Hungría lo que tienen que hacer. O sea, no quiero que ustedes sean miembros de la OTAN, no quiero que ustedes tengan relaciones con la OTAN o con la Unión Europea. Yo voy a dirigir las relaciones internacionales de ustedes. Eso es inconcebible hoy en día, porque va en contra del principio fundamental de derecho internacional de hoy, que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, es decir, el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Por supuesto, se está violando el respeto de la soberanía y la integridad territorial, se está violando el principio de la no injerencia en los asuntos internos, y el más grave, el recurso a la fuerza como forma de resolver las controversias. Ni siquiera que hay controversias, se está imponiendo, incluso ya podríamos casi hablar de adquisición de territorio. No se sabe hasta dónde va a llegar exactamente, y el uso no solamente se está hablando del uso de la fuerza, sino el uso y la amenaza de las armas nucleares, que eso es sumamente grave. Y no es que se deduce, o sea, se ha sido dicho claramente por el canciller ruso en 2 oportunidades. O sea, nosotros estamos armados y tenemos armas nucleares, y esa amenaza ya constituye una violación gravísima del derecho internacional, que ha sido incluso considerado por la Corte Internacional de Justicia. Ahora, la agresión que nos ha hecho Ucrania tiene que ser vista de 2 puntos de vista. Desde el punto de vista político, y para eso están los órganos políticos, está el Consejo de Seguridad. Lamentablemente contamos con el veto de Rusia y no va a pasar ninguna resolución, y la Asamblea General, que en casos en que no funcione el Consejo de Seguridad, pues funciona la Asamblea General, como en el año 1950, la primera resolución HSM, que se llama por Unión de la Paz. Bueno, desde el punto de vista político, ha funcionado la consideración, o sea, se ha considerado el tema en el Consejo de Seguridad, donde no ha tenido éxito, evidentemente, por el veto, el que puede imponer Rusia, lo que es una inmoralidad. Y después, por otro lado, en la Asamblea General, bueno, se adoptan medidas de rechazo que son muy importantes, porque tienen un impacto político muy serio, aunque no adopten medidas militares ni sanciones de otro tipo, pero es un rechazo, y aquí hubo un éxito en el sentido de que el mundo, salvo 5 países, el mundo, y a pesar de las abstenciones, se estuvo a favor de Ucrania y en contra de la agresión rusa. También desde el punto de vista jurídico, podemos hablar, la agresión está vista en este momento
pudiera verse, no tiene competencia la Corte en este momento para eso, pero la Corte Penal Internacional pudiera conocer el crimen de agresión. Lamentablemente no puede hacerlo porque no ha sido, Rusia no es, por una parte, no es un Estado parte del estatuto, aunque eso no lo impediría, pero Ucrania no ha ratificado la reforma que se hizo del estatuto para incorporar o definir el tema de la agresión y hacerlo de la competencia de la Corte. De manera que la Corte, sin embargo, puede conocer los crímenes de guerra que están, que lo vemos en la televisión aquí en Italia, donde yo estoy, pasan constantemente los ataques a la población civil, los ataques a las ciudades. Es una cosa impresionante, o sea, no sé cómo explicarlo. La gente no se está acostumbrando a ver los bombardeos como si fuera una película, ¿no? O sea, todos los días bombardean una ciudad, pero con misiles contra edificios donde están las personas comunes y corrientes, los ciudadanos, el pueblo, y eso es bombardeo. Por otro lado, también tiene un efecto jurídico en la Corte Internacional de Justicia, ya no responsabilidad penal internacional individual, sino responsabilidad del Estado. Ucrania demandó, como saben, hace unos días, e incluso se están tomando medidas cautelares para pedir, tengo entendido, no lo he leído bien, para decidir el retiro de las tropas, el cese al fuego, y que eso es importante porque Rusia alega que la agresión que está cometiendo justificada es para defender a la población rusa que está en el este de Ucrania. Y entonces esa alegación, ese alegato es lo que está planteando Ucrania ante la Corte Internacional de Justicia, que con seguridad va a obtener una decisión favorable, sobre todo el pase el cese al fuego. Esto también tiene un efecto, y yo creo que este es importante, en el sistema y en el orden internacional. En el orden internacional, porque hemos visto que el derecho internacional no se presenta débil en alguna medida, y su eficiencia y su ineficacia, una eficiencia definitiva, es preocupante. Y por otra parte, el orden jurídico, el sistema internacional se ve debilitado, y la gente, yo me imagino que en este momento hay una gran desconfianza, a pesar de que la Asamblea General adoptó una decisión, pero hay una desconfianza. O sea, la comunidad internacional no puede detener una agresión como esta. Eso es una debilidad del sistema. Y yo creo que aquí habrá que empezar a retomar el tema de las reformas de Naciones Unidas y el sistema internacional, el veto, el derecho a veto, los miembros permanentes, una composición distinta, que estos son los aspectos positivos, que lamentablemente positivos de esta situación en Ucrania, porque va a promover, me parece, una reforma del sistema internacional. Fíjate que, por ejemplo, en la Unión Europea, esta situación, esta agresión rusa ha provocado una reacción de unidad y de solidaridad en los tiempos que no había tantas coincidencias entre los países europeos a favor del pueblo ucraniano. Esto es importante, o sea, nos estamos dando cuenta de que o andamos juntos o nos revientan los déspotas como Putin, que bueno, está no solamente cometiendo una agresión en contra de un país, sino que está en algo mucho más, pero eso se lo dejo a los estrategas y a los geopolíticos, la lucha entre la democracia y la autocracia, la gran lucha que tiene este grupo de países en destruir la democracia como sistema político, en cambiar los sistemas nacionales en el mundo, porque están penetrando en todas partes, y eso es parte de toda esta situación global. Esa es una opinión general introductoria. Bueno, has dado una síntesis extraordinaria como para 20 seminarios académicos de un doctorado o un postdoctorado. Yo creo que a todo esto hay que darle, digamos, un espacio, digamos, más amplio, más detallado, más profundo, porque has hecho la síntesis perfecta, pues, de todos los problemas, ¿no? Este último tema que acabas de tocar sobre la autocracia y la democracia es lo que está en el fondo, ¿no? Esa insurgencia de sistemas autocráticos resistidos a los valores occidentales, democráticos, centrados y con preeminencia de los derechos humanos, que es, digamos, el signo de los tiempos y de la globalización, ¿no? Pero hay una resistencia tremenda de estas autocracias como la rusa en torno a esto, y otras también que nos tocan directamente, en el caso venezolano y otros temas aquí en América Latina, Nicaragua, Cuba y en muchas partes del mundo, ¿no?
Entonces, pero volvamos a lo jurídico, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Y tú empezaste a hablar del plano humanitario. ¿Cómo va la cosa en este momento? ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos que están interviniendo en el plano humanitario? Y sobre todo el papel de la Cruz Roja. Ya mencionaste el papel de los países, ¿no? Que se han movilizado de una manera extraordinaria, ¿no? Lo que uno ve en las noticias y en los avances me lucen sumamente interesantes y conmovedores además, ¿no? Pero en el plano humanitario se ha activado una serie de tratados y de mecanismos. Me gustaría ver, digamos, en líneas generales, un balance de lo que tú estás viendo. Bueno, yo creo que una vez más se muestra la solidaridad que se necesita entre estados, gobiernos y entre órganos internacionales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Es decir, hay una respuesta solidaria colectiva. Es interesante, yo vi en África cuando estaba en el ACNUR, en el comité ejecutivo, vimos cómo los países, cómo recibían los países, a pesar de, en este caso tienen mucha más capacidad, pero en el caso de los países africanos había poca capacidad de recepción. Y la abundancia de la cooperación era extraordinaria. O sea, el ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones, las mismas Naciones Unidas, o sea, ofrecían una asistencia humanitaria inmediata, que es lo que estamos viendo en este momento. O sea, los ucranianos están llegando a las fronteras y lo primero que se les ofrece es, desde la vacuna del COVID hasta la alimentación, vienen cansados, vienen apurados, agua, a dormir, una cama. Es decir, toda esa atención primaria, humanitaria, indispensable, para después pasar a la segunda parte, que es el traslado, que ya implica, porque ahí están los derechos humanos que tienen que protegerse. O sea, estas personas van a necesitar dentro de semanas educación de los hijos, van a necesitar una vivienda, van a necesitar la salud, van a necesitar atención a la salud. Es decir, es complejo, pero hay una acción conjunta de la comunidad internacional, para llamarla de alguna manera, que estaría representada en este caso por los gobiernos, por las autoridades centrales de los países y las autoridades locales. Nosotros aquí hemos visto en nuestra región cómo, por ejemplo, en nuestras regiones fronterizas hay unas políticas estupendas en Colombia, por ejemplo, de recepción y de acogida social. Inéditas, como el caso venezolano. Inéditas, ¿verdad? Como el caso venezolano. Que era un país receptor, ahora es un país emisor de migrantes forzados, ¿no? Entonces, es impresionante la respuesta que ha habido. Ha habido problemas, naturalmente, como tú decías en tu segundo punto, que el impacto político en la sociedad de esos países receptores es inevitable, es importante y es delicado, porque eso tiene un costo enorme para esos países, ¿no? Y aquí hay un problema de educación, Fernando, porque y ahí tienen que trabajar en la sociedad civil con los organismos y los órganos internacionales, enseñarle a las sociedades la necesidad de que tenemos que compartir la carga del problema que producen las dictaduras y los conflictos. O sea, las sociedades tienen que recibir solidariamente. Lo que estamos viendo en Chile, por ejemplo, es lamentable. El gobierno toma buenas medidas, las medidas locales también, pero hay una sociedad que rechaza. Pero que rechaza porque hubo algunos que no se comportaron como tenían que hacerlo. Y siempre habrá malas conductas de algunos. Malas conductas, pero individuales, pero la generalidad, y yo creo que hay que enseñar, y lo hemos planteado muchas veces en observatorios de corrientes de desplazamiento de personas, buscar la enseñanza, o sea, que las sociedades sepan, por la vía de la educación, de los programas educativos de primaria y de secundaria, señores, ustedes tienen que ser solidarios con las personas que lleguen aquí. Aquí se ha visto mucha solidaridad, y aquí hago un paréntesis también, porque se ha visto mucha solidaridad con Ucrania, con los ucranianos, porque vienen de un conflicto armado, pero menos solidaridad con los africanos, que vienen de un conflicto que es tan grave como un conflicto armado, porque es la violencia política y la violencia social. Y genocidio. Y más bien son rechazados, son puestos o sea, son marginados. O sea, el tratamiento no ha sido exactamente igual, cosa que, bueno, merece todo el respeto, las políticas que están haciendo con unos y con los dos grupos, pero a veces se distinguen, y esto por la gravedad. Fíjate que los sirios también, son 8 millones también que están los sirios que han escapado del país por la guerra, y sin embargo han llegado a Europa y bueno, tampoco no han sido todos bien recibidos en el sentido
de que es muy difícil manejar también los flujos migratorios, ¿no? Porque dentro de esos flujos vienen migrantes económicos, migrantes que no son migrantes ni refugiados ni asilados, sino que son aprovechadores de las situaciones, que son traficantes de personas, que son delincuentes, organizaciones transnacionales delictivas, etcétera. Hasta terroristas, hasta terroristas, hasta terroristas. Hasta terroristas que se han visto, ¿no? Infiltrados. Sí, pero digamos el tema de la educación es básico porque ya la sociedad global nos obliga a eso, nos lleva a eso inevitablemente. Sí. Y máxime cuando los países africanos y los países árabes fueron todos o prácticamente casi todos colonias de Europa, ¿no? Entonces hay una especie de doble deber moral, ¿no? Sí. Ahora bien, tú decías un tema muy importante y es uno de los temas más gruesos de los que mencionaste en tu síntesis extraordinaria, repito, que hay que repasarla y verla porque ojalá la puedas reproducir en un nuevo artículo de los que siempre leemos de los que escribes, ¿no? ¿Qué es el crimen de agresión? Cuéntanos un poquito en qué consiste el crimen de agresión, cuál es su base legal y por qué hay un crimen de agresión, independientemente de si se pueda procesar o no, porque ya ese es un tema que tiene que ver con la jurisdicción y con la firma y ratificación del tratado, pero ¿en qué consiste ese crimen de agresión? Que es una cosa tan importante que tiene que ver con la Carta de las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, lo primero es que distinguimos el acto de agresión del crimen de agresión. El acto de agresión es el acto por el cual un Estado ataca o utiliza su territorio para atacar la integridad territorial, la población, o sea, toda una definición que es la resolución 3133 de 1974, que nunca, apenas el año pasado, fue considerada ya definitiva, hace algunos años, pero fue adoptada, aceptada como definición definitiva de lo que es la agresión. El acto de agresión, eso tiene la resolución. El acto de agresión. ¿Repite el nombre? La definición de la agresión, la resolución 3131, creo, 3114, del 15º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un documento sumamente importante porque además es la base de la definición del crimen de agresión que establece o que recoge el Estatuto de Roma. Sabemos que el Estatuto de Roma lo incorpora, porque era, por supuesto, como siempre se dijo desde Nuremberg, el crimen de los crímenes, es la agresión, pero no estaba definido. Y entonces se deja en el aire, como recordarás, se deja en el aire su incorporación en la competencia material hasta tanto se definiera. Una vez que se definió ya absolutamente el tema, entonces se recoge el texto y se hace la reforma en Kampala en el año 2010, creo, 2010, se hace la reforma correspondiente y se incluye ya el crimen de agresión en la competencia de la Corte. Por supuesto, para los estados están en proceso de ratificación, ha habido siempre, porque el tema es sumamente delicado, ¿qué es la agresión? O sea, lo que está haciendo Rusia en este momento, interviniendo militarmente o prestando el territorio para hacer una intervención militar o de cualquier tipo que afecte la soberanía y la integridad territorial. En el primer caso es una responsabilidad de Estado, una responsabilidad política, incluso una responsabilidad jurídica que pudiera plantearse internacional, pero en el otro caso es la responsabilidad, porque aquí, la agresión de la que estamos hablando de una cadena de mando, estamos hablando de una responsabilidad individual. O sea, cuando uno ve a Putin en la televisión todos los días hablando, no hay ninguna duda de que él está ordenando, incitando el crimen de agresión y los crímenes que se están cometiendo, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el territorio ucraniano. Pero la agresión, en este sentido de como crimen internacional, según el Estatuto de la Corte, se relaciona entonces con la cadena de mando, con las autoridades que están en este momento involucradas. Hay unos generales que están directamente involucrados, el ministro de la Defensa, el canciller mismo, que no es una autoridad militar, pero una autoridad civil. O sea, toda esta gente, yo creo que van a tener que afectar. Y hay una cosa importante, que no solamente la Corte Penal Internacional puede conocer esto. Más adelante, algunos tribunales nacionales pueden ejercer el principio de la jurisdicción universal. Y yo creo que eso ha pasado recientemente en otras situaciones ya que la gente ni se acuerda que sucedieron, situaciones que ocurrieron años atrás. Aquí esta gente va a estar para toda la vida, porque además son imprescriptibles. En cualquier momento, en cualquier capital, lo agarra un tribunal y los procesan y los castigan por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que es lo que se merecen además, porque lo que están cometiendo, la guerra cuerpo a cuerpo era una cosa, pero lanzarle misiles al 23 de enero a Katia es un crimen atroz, ¿no?
No es el mismo cuerpo Sí. a cuerpo, vamos a enfrentarnos, sino mandando los misiles, 2.000 misiles, 3.000 misiles. Es una cosa de una agresión grosera. Sí, yo creo que es muy buena esta síntesis que estás haciendo. Y ya estamos poniendo en la cuenta de Twitter el tema de la resolución 3114, donde está esta definición de la conducta y, por supuesto, el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, donde tipifica este crimen, ¿no? Ahora, muy interesante esto que dice de la jurisdicción universal sobre la responsabilidad de los jefes. ¿Qué conoces, qué nos puedes decir de cuáles países ya tienen esto y tienen contemplado el crimen de agresión? Tú decías una cosa muy importante, que lo dijo en su momento Robert Jackson, al definir la agresión como el crimen de los crímenes internacionales, concretamente sobre conflictos, ¿no? Y lo refrescaba en el programa pasado nuestra querida profesora Tairi Moya, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál ha sido el desarrollo que tú conoces en la jurisdicción universal? Es decir, aquella que tienen los países y que pudieran en algún momento abrir investigaciones y llevar a cabo juicios contra los jefes y superiores en esta materia. Sí. Bueno, en algunas legislaciones internas se plantea la jurisdicción universal en relación con crímenes internacionales, que ya es digamos, es un término general que te abarca agresión, crímenes de guerra, para distinguirlo de los delitos simples de derechos humanos. En España hubo una legislación importante, pero después fue modificada y se establecieron algunas condiciones por lo que se limitó un poco la eficacia del principio, de la aplicación del principio de la jurisdicción universal. Pero en este momento, entiendo, en Bélgica, en Alemania, en Italia, están considerando, o sea, pueden considerar, según las legislaciones internas de esos países, los crímenes internacionales que cometamos. De manera que estos que están cometiendo estos crímenes, como los que están en Venezuela, en algún momento salen y podrán ser procesados inmediatamente por estos, si hay denuncias, por supuesto, y por eso la sociedad civil tiene que estar pendiente, porque siempre estarán detrás de los violadores o de los criminales internacionales. Sí, eso es muy importante, y también el papel de las víctimas, ¿no? Las víctimas, sí. Las víctimas, sí. Que claro, aquí las víctimas son los países, porque el crimen de agresión, digamos, después se deriva mucho en crímenes de guerra cuando las víctimas empiezan a ser los civiles que no combaten, sino que les tumban las casas, se las bombardean, se las queman, etcétera. Pero bueno, eso está pegado, pues por eso el Estatuto de Roma reforma en el artículo 8 bis, le pone un bis que es algo así como un segundo, ¿verdad? Porque está dentro del concepto de esa conflictividad internacional. Vamos a tener que hacer un descanso por ir a los anuncios institucionales, y al regresar continuaremos hablando del crimen de agresión y el tema de las armas nucleares, que es sumamente importante y preocupante. Entonces, vamos a unos anuncios y luego regresamos con el doctor Víctor Rodríguez Cedeño. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola,
les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Buenas tardes, estamos en el segundo segmento de este programa Monitor de Derechos Humanos. Nos acompaña el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, experto en Derecho Internacional, exfuncionario y alto representante de Venezuela en la Comisión de Derecho Internacional, que tuvo mucho que ver en la redacción no solamente del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, sino también en muchos otros tratados, y tiene una visión muy amplia, muy profesional, muy técnica y muy sólida sobre los distintos instrumentos jurídicos que están ahora sobre el tapete. Quedó el punto sobre la pregunta, Víctor, de las armas nucleares que ha anunciado el canciller Lavrov que las tienen y que las podrían usar. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, el tema de las armas nucleares desde los años 60, 70 sirvió como elemento de disuasión, como de posición política. La comunidad internacional se dio cuenta inmediatamente que esto era gravísimo, la amenaza o el uso del arma nuclear, y se constituyó la conferencia de desarme en Ginebra, de la cual Venezuela es uno de los estados partes, por cierto, de esa conferencia. Son 40 o 50 estados miembros del órgano, de este órgano que se llama Conferencia de Desarme, que ha tratado de adoptar instrumentos para limitar
o para acabar con los arsenales nucleares, etcétera, pero no ha sido posible, los países siguen, a pesar del control del Organismo Internacional de Energía Atómica, etcétera, siguen desarrollando armas nucleares, perfeccionándolas. En este caso, Rusia tiene un poderío nuclear aparentemente importante, no creo que sea tan importante como el de Estados Unidos, pero debe ser lo suficientemente importante como para amenazar y como para decir, bueno, nosotros podemos causar un daño tremendo. Absolutamente contrario al derecho internacional, la amenaza, la licitud del uso de la fuerza con armas nucleares. Y yo creo que no la van a usar, es simplemente una amenaza, porque eso es autodestructivo, eso es una guerra nuclear, ya sabemos lo que significa. No sé si recordamos, ¿te acuerdas la película de los años 80, El día después? Sí. The Day After, bueno, lo que pasaba en el mundo, y eso es lo que podría pasar, y yo creo que todo el mundo aquí es consciente de lo que realmente significaría una guerra nuclear, una sola bomba nuclear, una sola... Estaría asegurada la destrucción mutua de los combatientes, ¿no? Sí. Y la seguridad del mundo se vería comprometida, porque entiendo que el arsenal nuclear que existe, y el de Rusia creo que es el segundo o el tercero, si no me equivoco, creo que es el segundo, daría posibilidades de que se acabara la vida en el planeta. No solo la vida humana, la vida. La vida completa. La vida, toda la vida. Yo creo que este conflicto nos abre espacio también a unas nuevas negociaciones sobre la reducción y la eliminación de las armas nucleares definitivamente, porque los occidentales las tienen. Las explosiones nucleares de Francia en el Pacífico Sur han sido llevadas incluso a la Corte Internacional de Justicia. O sea, son las explosiones que no causan daño suficiente, pero hay que ver lo que son unas explosiones subterráneas en el fondo del Océano Pacífico. Causó un daño tremendo, no solamente telúrico, sino ambiental, de todo, desde todo punto de vista, de fauna, flora, acaba con todo el sistema. De manera que yo creo que esto abre un espacio importante de reflexión, y aquí tiene que estar la sociedad civil siempre detrás, obligar a insistir que tenemos que ir a unas nuevas negociaciones para lograr un desarme nuclear definitivo y acabar con la producción de armas nucleares. Incluso, bueno, ha fracasado prácticamente el Organismo Internacional de Energía Atómica porque no puede con las decisiones políticas de los más grandes países, definitivamente. Claro, pero hay, digamos, espacios geográficos, por ejemplo, América Latina, ¿no? Que tiene, digamos, un espacio libre de armas nucleares. Sí, yo creo que esas son estructuras que hay que ir pensando y generando y defendiendo a capa y espada. Sí. Por ejemplo, el caso de Venezuela tiene que defender esta política de no armamentismo nuclear, ¿no? Sí. Sí, nosotros tenemos el Tratado de Tlatelolco, que crea además el organismo Lopanal, que yo creo que sigue funcionando y sigue considerando, o sea, nosotros somos una zona salvo en la que no puede establecerse ninguna arma nuclear. Y esperemos que se mantenga para siempre, ¿no? Sí, porque hubo una crisis en el año 62 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y ahora esta unión estratégica, política, geopolítica de Venezuela con Rusia, oye, es algo así como un terreno movedizo, ¿no? No sé qué piensas tú, pero da la impresión como que Venezuela quisiera entrar en ese juego del armamentismo nuclear. No sé qué piensas tú. Bueno, yo creo que lamentablemente, no solamente en ese espacio, en todos los espacios geopolíticos nos han metido sin nosotros tener ningún rol que jugar como Estado propiamente interesado, o directamente o únicamente interesado en las relaciones globales. Nosotros nos están metiendo, bueno, país productor de petróleo, un país que ya tiene una revolución que se ha venido instalando y se ha venido propagando y han venido haciendo política, ¿verdad? Que nos han metido en un espacio, en un tablero geopolítico que no nos corresponde y que es sumamente peligroso. Ahora están hablando lamentablemente, de fuerzas rusas en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, es las noticias que han salido, o la presencia de militares rusos, que eso no sería, es inaceptable. Porque hasta los soldados americanos, las fuerzas americanas que tenían otro tipo de actividad, que era de asistencia y de cooperación
militar fueron todas cerradas, se rompieron las relaciones militares con Estados Unidos desde hace 20 años, cuando apenas comenzó el gobierno de Chávez. De manera que ahorita yo creo que es muy, muy peligroso, y yo no sé hasta qué punto, y esto incide, por cierto, en las negociaciones en México. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer la delegación venezolana? ¿Se va a sentar con el representante de Rusia como facilitador, que va a estar él como facilitador en el grupo de países que apoyan el proceso de Noruega? O sea, yo creo que eso es absolutamente inaceptable, que pueda participar o que forme parte de ese grupo de países facilitadores en Rusia. No había que insistir en que Rusia no puede estar en ese grupo de países, sentarse en una mesa de negociación. Un país agresor, un país que viola todas las normas de derecho internacional, un país que está involucrado en tantas violaciones jurídicas internacionales, no puede estar sentado a darnos a nosotros consejos o a oír o ver cómo nosotros podemos resolver nuestros problemas internos. Y además, comprometido en cosas tan penosas como vetar la discusión y las resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Y yo recuerdo mucho, hace muchos años, creo que en esa época estabas tú todavía por allá en misión por Venezuela, todo el tema de los países no alineados, ¿no? Que en realidad estaban alienados, y vale el juego de palabras, a la Unión Soviética. Pero ahora pareciera que no. Tú mencionabas la Asamblea General de Naciones Unidas, que hizo una votación después del fracaso y el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso, no? ¿Rusia está ganando o está perdiendo? ¿Rusia está ganando o está perdiendo en el ámbito de Naciones Unidas? Yo creo que pierde mucho. Así gane la guerra, que probablemente vaya a obtener la victoria militar, pero diplomática y políticamente, o sea, el desprestigio de Rusia es único en este momento. Yo creo que el haber con 140 países a favor de una resolución en contra de ellos y 35 abstenciones y 5 contra, yo creo que es bastante significativo, refleja lo que realmente está empezando de Rusia, ¿no? O sea, Rusia está perdiendo espacio, va a perder espacio político. Puede ser que invada definitivamente y se apodere de Ucrania por un gobierno títere. Lamentablemente algunas cosas pueden suceder allí que no nos va a sorprender, pero que vamos a lamentar muchísimo. Pero no va a perder mucho espacio político, sus alianzas. Bueno, Europa, por supuesto, ya, y esto es un gravísimo problema, yo no conozco la parte económica bien, pero la dependencia económica ya no va a ser tan dependencia. Ya Alemania, Italia, Francia están buscando el suministro de gas de Argelia, de Libia, de Qatar, de Emiratos Árabes, de otros países, hasta de Japón, para ver si se independizan, se liberan de esta dependencia que tienen energética de la Unión Soviética, que se viene construyendo desde los años 70, aquel famoso Siberioducto, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, cómo no. Y todo eso viene construyéndose, y ellos venían haciendo su política de expansión y de sometimiento de Europa, que siempre se mostró dividida, que se mostró indecisa. Hasta momentos como estos son los que despiertan la política y a los políticos europeos, ¿no? En unidad y solidaridad con Estados Unidos, con la NATO y con los compromisos que tienen. Yo creo que sí, el aspecto económico, el aspecto diplomático, el aspecto político va a ser de un declive inminente. El tema de los negocios me llama mucho la atención, ya están llamando a reducir el consumo de gas y de combustibles en Europa. El Nord Stream 2 está detenido y, ojo, hay que atender también el Nord Stream 1, que está en funcionamiento desde hace años, ¿no? Y que da gas a mucha parte de Europa, pero bueno, eso va a generar pérdida de negocios importantísimos. Entonces, las divisas que había ahorrado el gobierno ruso, creo que se van a ir consumiendo, ¿no? En pérdidas, y sobre todo, lo más grave, pérdida por desconfianza en futuros negocios, ¿no? Sí, por ahora yo creo que la relación con Alemania, por ejemplo, se mantiene por una necesidad de Alemania, de Europa, sí, pero se va a disminuir, y eso va a tener un impacto. Ese es el impacto político que puede tener dentro de Rusia, y yo creo que esa es la salvación de toda esta crisis, que haya un cambio político interno en Rusia motivado por el fracaso diplomático y económico de esta locura que hizo. Se ganaron el territorio de Ucrania, arrasaron, pero les va a costar internamente, y ojalá que haya algún movimiento interno
que promueva ese cambio político, porque Claro. los rusos están ya comenzando a sentir directamente, están molestos, están, bueno, los millonarios, estos oligarcas de rusos, Sí. que tienen la mayoría relacionados con actividades de corrupción o paralelas a la corrupción, ya lo están sintiendo, pero el pueblo ruso mismo está comenzando a sentir los efectos de estas sanciones, además muy buenas, financieras, que les bloquearon todo el servicio bancario de transferencias, de cartas de crédito, o sea, todo eso lo están sintiendo ya. Tiene relaciones con China muy buenas, estupendas, son no sé cuántos millones de intercambios, pero esto los afecta directamente y eso puede tener un impacto político interno en contra del gobierno de Putin, porque ya la gente, me imagino que como todo, se cansará del fracaso. El éxito militar no les importará la anexión de Ucrania, sino la situación interna de ellos. Claro, Pero bueno, es el tema la forma de vivir, que ya han conocido lo que es la opulencia, lo que son los buenos productos, la belleza de los productos importados, en fin, la importancia de la inversión extranjera, que ha sido abundantísima desde que cayó la Unión Soviética, pero que se están retirando. Las grandes empresas del mundo se están retirando, ya no sé cuántas van, Sí, pero se van y una gente se va también temerosa de las represalias. Por ejemplo, el campo de los medios de comunicación, que están retirando, las grandes agencias están retirando su personal por miedo a que los pongan presos. Hasta 15 años de cárcel quien utilice la palabra invasión, agresión, guerra. Tienen que utilizar las palabras que oficialmente impone el gobierno, ¿no? democracia pura. Democracia pura, de legítima defensa, guerra justa y cosas de esas, es lo que yo he leído, ¿no? Pero aquí entramos en otro tema que es interesante, a lo mejor ya no estamos concluyendo, pero el tema de las sanciones, de la efectividad de las sanciones. Muchos dicen que no sirven para nada. No, sí sirven. De que sirven, sirven. Y lo vemos en Venezuela. En Venezuela las critican a veces y no son ninguna medidas coercitivas ni laterales contrarias a nada. Son medidas legítimas de la comunidad internacional para defender a las poblaciones de las violaciones de derechos humanos o de situaciones críticas de conflicto como las que están viviendo ahorita. O sea, yo creo, no son totalmente efectivas por las circunstancias mismas de lo que es la sociedad internacional, pero definitivamente tiene un impacto importante. Y si no, vean lo que ha pasado en Venezuela todos estos años, lo sufrimos todos, es cierto, hay un impacto en la sociedad, pero también hay un impacto político que hace que no progrese la autocracia, que no progrese la dictadura, que se respeten algunas mínimas cosas y que, bueno, ahora lo estamos viendo en los últimos cambios, el último cambio político de ayer, que un poco... Es interesante, habría que comentar eso en otra oportunidad, pero es interesante lo que se está planteando en este momento. Producto de pero lo que dice me parece sumamente importante. Primero porque pone en el tapete la legalidad de las sanciones, que son indiscutiblemente legales, pero además la utilidad, porque las sanciones han sustituido lo que antiguamente se llamaba un casus belli. Entonces, cada vez que había un conflicto internacional, se acudía prima facie a la guerra. Hoy en día los conflictos tienen un escalón intermedio, que son las sanciones, ¿no? Y bueno, si hay un país que está sancionado, ese país que está sancionado lo que puede hacer es, en reciprocidad, sancionar al país que le sanciona. Lo que pasa es que no tiene materia sobre la cual decidir, no tiene con qué generar sanciones porque, digamos, son las relaciones económicas que se han construido que hacen que un país pueda y otro país no pueda imponer sanciones, ¿no? Es interesante eso de las sanciones porque eso refleja la adopción de sanciones, la aceptación de las sanciones, que ha habido una evolución, no total, pero una evolución en favor de una nueva sociedad internacional solidaria, en donde privan el respeto a los derechos humanos, priva a la persona. O sea, usted está cometiendo crímenes, yo lo sanciono. A mí no está cometiendo crímenes contra nosotros, los nacionales de X país, pero usted está cometiendo crímenes internacionales son crímenes contra la humanidad. Esto es importante, que esa conciencia se ha ido creando. Y abre un poco el espacio también del avance del derecho internacional público. O sea, estas medidas, a pesar de que en Naciones Unidas, en la Comisión en el Consejo de Derechos Humanos, hay un relator especial para medidas coercitivas unilaterales, que por supuesto es totalmente contrario a todo esto. Yo no sé cómo tiene una persona que pueda condenar estas sanciones cuando estamos dentro del marco del respeto y la promoción de los derechos humanos. Absurdo, porque ese es el sistema, esa es la parte que se critica, pero existe un relator
que han debido nombrar un relator, pero que favorable a las sanciones, no en contra de las sanciones, pero sabemos cómo está compuesto el Consejo, cómo funciona el Consejo y cuáles son las influencias de los países que, como Cuba, Bielorrusia, etcétera, influyen en las decisiones, porque manejan muy bien los temas, manejan muy bien el espacio e imponen, hasta los relatores especiales los manejan y los llevan, y es una cosa increíble. Pero esas son las debilidades del sistema, pero ha habido un avance. O sea, pareciera contradictorio, Sí. pero no. No, no lo es. Yo creo que el balance es positivo más bien porque permite una instrumentación. Lo estamos viendo en lo detallado. Yo estuve leyendo las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia y también Bielorrusia. Y es impresionante el nivel de detalle que ha avanzado. Creo que nunca habían hecho una cosa tan exigente, tan detallada, tan precisa además, ¿no? La bandera siempre la tenía los Estados Unidos con el sistema OFAC, que va abarcando muchos temas y, como tú dices, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la paz, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del derecho internacional, que son estrategias que buscan justamente evitar el conflicto armado. Y por eso yo creo que su valoración tiene que ponerse sobre el tapete, pues, ¿no? Y su discusión también, por supuesto, porque todo es mejorable, todo es perfeccionable, ¿no? Y ahí tenemos siempre el concepto de democracia, la promoción de la democracia, Sí, el sistema sí. democrático. Por ejemplo, Europa tiene en sus condiciones para la adhesión de nuevos miembros de la Unión Europea, sus relaciones internacionales, la democracia respecto a los derechos humanos. O sea, cuando Turquía o Letonia o Lituania, Estonia, los que han ingresado, Turquía que pretende, o sea, le están exigen Estado de Derecho, exigen respecto de los derechos humanos. Es un paso importante, muy importante, porque definitivamente la persona es el objetivo, el objeto principal de las relaciones internacionales y el objetivo principal del derecho internacional es su promoción, su protección. Es interesante. Recuerdo mucho el aislamiento que tuvo España durante el franquismo, ¿no? Que estaba excluido de Naciones Unidas y de Europa. Y hasta que no se implantó un sistema democrático, ni uno ni otro lo aceptaron, ¿no? Es decir, ya la democracia no es solamente un valor, un principio, sino que forma parte de los intereses de la comunidad internacional. Ya es un interés. A la comunidad internacional le interesa la paz, le interesan los derechos humanos, la democracia, la preeminencia del derecho internacional, la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Contra la agresión, que fue el motivo. Todo eso es solo posible en democracia, porque la democracia no es solamente política. Tenemos que buscar la democracia social, la democracia económica, o sea, tenemos que buscar el crecimiento integrado de toda la sociedad para buscar un Estado democrático, no perfecto, pero suficientemente fuerte como para evitar que se rompa el Estado democrático. Nosotros en América Latina hemos tenido un avance, en América en general hemos tenido un avance importantísimo con la adopción de la Carta Interamericana democrática, ¿no? Con la democracia interamericana. Sí, definitivamente. Es un instrumento referencia. Que no ha funcionado perfectamente por razones políticas, pero es un instrumento jurídico, tiene un carácter normativo muy importante que va a tener su valor. En el futuro tendrá que ser considerado como un documento fundamental de las relaciones internacionales. Claro, y no es injerencia, porque siempre los contrarios a esto, eso es injerencia. Yo tengo mi destino para mí, yo decido lo que yo quiera, no. Usted no puede decidir lo que usted quiera. Así es. Bueno, mira, estamos ya por finalizar el programa. He disfrutado mucho esta reunión contigo, Víctor. Bitoco, como te decimos la gente por cariño, y como dice también tu cuenta de Twitter, @Bitoco98, ¿no? Pero creo que me gustaría hacer una especie de resumen, ¿verdad?, sobre estos temas jurídicos tan importantes, ¿no? Que acompaña lo político y acompaña lo económico. Es decir, y yo creo que en cierto grado es hasta preeminente, ¿no? Pero ¿cuál es tu balance y qué tienes que decirle a la sociedad civil, a las ONGs, a las víctimas, tanto en Venezuela como de Ucrania? Y hubo muchos ucranianos en Venezuela. Yo tengo uno de mis vecinos de enfrente, es de origen ucraniano, vivió el Holodomor, ya murieron los viejitos, ¿no? Pero vivieron la hambruna producida por Stalin, vivieron la invasión nazi y vivieron también la ocupación soviética. Entonces, las víctimas es un concepto universal. ¿Qué tienes tú que decirle a las víctimas? Y vamos cerrando. Tienes 2 minutos para ello.
Sí. Bueno, yo creo que a pesar de las debilidades del sistema, a pesar de la todavía no estructuración definitiva de una normativa internacional contundente, debemos tener confianza en lo que existe ahora y en que se está avanzando. Y la sociedad civil allí juega un papel importante. En la medida en que se organice la sociedad civil, que como siempre digo, la sociedad civil somos todos, no solamente son las ONG, a veces nos agrupamos en ONG, pero la sociedad civil somos todos los que de una manera vivimos en alguna parte. Nosotros somos los que tenemos que influenciar, que tenemos que influir en las decisiones políticas, y yo creo que generando confianza en lo que pueden hacer los gobiernos para poder avanzar en todos los temas. O sea, la sociedad civil tiene que jugar un papel importante. Nosotros estamos viviendo un momento de transición en este momento en Venezuela. No son los políticos los que van a hacer este proceso, los que van a mandar a dirigir y a concretar este proceso. Son los políticos que son los instrumentos, pero la sociedad civil es la que tiene que decidir qué es lo que nosotros queremos para que los políticos hagan lo que tienen que hacer. Y en definitiva está siempre el tema democracia, derechos humanos, porque eso es lo que está detrás de todo. Y la sociedad civil, sí, definitivamente tiene que jugar un papel determinante en todos los procesos políticos en Venezuela y en el mundo. Sí, tiene que hacer mayor incidencia, organizarse mejor, fortalecerse conceptualmente. El tema del financiamiento es sumamente importante, pero también la profesionalización, que es lo que yo veo que viene ocurriendo con una fuerza increíble, ¿no? Cuando nosotros nos reuníamos en la ciudad de Nueva York en el año 91-92, recuerdo que había poquísimas ONGs, ahora son múltiples, y es asombroso no solamente la formación que tienen, sino también, me refiero a las de Venezuela, que son las que más conozco, ¿no? La profesionalización, cómo se han ido volviendo expertos en temas como este. Y bueno, y gente como tú, que ha contribuido tanto, Itoco, en la formación de todos nosotros, ¿no? Que nos das tanto y que sigues pendiente de Venezuela, aunque vives en el exterior. Y bueno, sigues dando muchísimo con tus publicaciones. Y bueno, finalizas diciéndonos en la despedida qué obras estás trabajando, qué temas vas a producir, qué piensas publicar. Bueno, estamos en este momento con la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú, la tercera edición del Diccionario de Derecho Internacional, que es una obra en español muy importante en la que han colaborado 40 o 50 juristas venezolanos e iberoamericanos, con la Universidad de Málaga y la Universidad del Rosario. Es decir, un texto sumamente importante. Hicimos un glosario de justicia internacional penal, que tiene un mérito tremendo, también 40, 50 colaboradores, con Tairi Moya y yo coordinamos el programa, con CEPAS, que es una excelente organización no gubernamental con sede en Nueva York, auspició todo el proyecto, y ahora estamos preparando. Bueno, yo terminé mi libro de Derecho Internacional, Fundamentos de Derecho Internacional, que está en Amazon, pero también estamos trabajando en un diccionario, una terminología, un glosario, no sabemos exactamente, sobre las personas que se mueven en el mundo, ¿no? O sea, las personas, no solamente desplazados, refugiados, migrantes, o sea, todas las personas que de alguna manera se desplazan en el mundo. Estamos tratando de organizar un poco de derechos humanos, pero también hay una serie de conceptos de derecho internacional humanitario, derecho internacional del refugiado, de las migraciones, etcétera. Ahí vamos trabajando en esos temas. Itoco, muchísimas gracias, de verdad. Espero que ese diccionario de Derecho Internacional sea un éxito y cuenta con nuestra colaboración y nuestro apoyo y nuestro estímulo, y cuando quieras volver a conversar en este espacio, será siempre bienvenido. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.